Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de inteligencia artificial. Hoy vamos a seguir con el ejemplo que iniciamos la semana pasada del bot llamado Jarvis. Entraremos más en detalle en algunas de las partes de este bot para que aquellos que quieran replicarlo en su casa puedan ver cómo funcionan y sobre todo pues intentaremos explicar lo suficiente para que se convierta en una tarea fácil esa replicación, desde la instalación hasta las diferentes configuraciones. El vídeo de hoy será un poco más técnico, pero en el fondo lo que intentará será ser una especie de manual para que la gente que vea el vídeo pueda analizar o ejecutar correctamente la instalación de tanto de end-to-end como la configuración de un Jarvis. Vamos a ello. Podemos ver a continuación lo que sería la configuración del bot de Jarvis que comentamos la semana pasada. Me gustaría, en primer lugar, comentar la instalación del software de Workflows, el end-to-end. Yo estoy utilizando una instalación Docker para la ejecución de este software y lo estoy ejecutando en mi servidor personal como un Docker más. Aquí podemos ver en mi Unwrite que el servidor está ejecutando la imagen oficial y que comentar que la imagen oficial hay que tener en cuenta que viene muy limitada porque esta imagen publicará o tendréis que publicar al exterior parte de estos servicios para poder hacer funcionar, por ejemplo, los webhooks. En caso de querer ejecutar código Python, digamos, con ciertas librerías, se podría modificar la imagen, aunque yo recomiendo utilizar conexiones externas para hacer esas ejecuciones. Comentar que todos los procesos de flujos funcionan de la misma manera. Tenemos varias entradas, inputs, que son los que nos permiten lanzar los procesos y que funcionan a su vez como triggers de todo el proceso. Tenemos el core, que es la ejecución de un agente, y luego tenemos, aparte de las diferentes tareas, tools, a ejecutar, tenemos las salidas. Como detalles de entrada, nosotros estamos utilizando una entrada de trigger de Outlook, estamos utilizando Telegram, estamos utilizando mensajes de chat que vimos la semana pasada. ¿Por qué estamos utilizando esta? Se podría utilizar Teams, se podría utilizar WhatsApp Business, se podrían utilizar muchos más triggers que podemos ver en esta, digamos, parte del workflow que te permiten agregar nuevos triggers, formularios, eventos de aplicación, los cuales nos listan muchísimas aplicaciones. ¿Por qué utilizamos estos? Porque en el proceso de implantación es lo más sencillo. Digamos que, para hacer un ejemplo, ¿por qué estamos utilizando el trigger de Outlook? Para utilizar estos triggers de correo, de calendario, se utilizan cuentas de cloud público. En el caso de Outlook utiliza las de Azure y en el caso, por ejemplo, de Gmail utiliza las de Google Cloud. Para poder acceder al correo y poder ver a través de las APIs, se debe crear una cuenta de Google Cloud y es a través de las APIs de Google Cloud que uno puede realizar tanto los triggers de correo como los triggers de calendario, etcétera, etcétera, de los diferentes servicios de Google. En el caso de Telegram, igual, Telegram permite utilizar bots de forma sencilla. Se puede utilizar WhatsApp, pero solo funciona para WhatsApp Business. Y en el caso de Teams, también hice una serie de pruebas y también es necesario, digamos, un acceso, digamos, a Teams a nivel, digamos, empresarial y no, digamos, community. Estas entradas lo único que hacen es ser el flujo, el disparador de diferentes ejecuciones. Luego podemos ver que en la parte del flujo principal lo único que hacemos es tratar ese texto que nos entra, o ese, digamos, input que nos entra para transformarlo en algo leíble por parte de la gente. Por ejemplo, y es algo que me gustaría detallar, estamos utilizando un transcriber o Whisper, en este caso de OpenAI, pero en local, sin consumo. Y esto lo podemos hacer a través de un Docker que está levantado con el transcriber escuchando. Aquí podemos ver la URL en local y lo que hace es recibe el audio y nos devuelve el mensaje.
Del mismo modo, también estamos utilizando, y lo veremos luego, más software en local para evitar esos costes de utilizar APIs, por ejemplo, de OpenAI. Entonces, por ejemplo, cuando recibimos un audio de Telegram, ese audio aparece aquí como un campo data. Si ese campo data es detectado, es decir, se detecta que ha entrado en modo audio, el audio es reenviado al siguiente apartado, que lo que hace es coger ese fichero de audio, hacer una transcripción a través del servicio de Whisper, y luego, cuando ya tiene el texto que sale de esa transcripción, prepara ese texto para que lo pueda recibir el agente de inteligencia artificial, que es este de aquí. Entonces, el objetivo es que todos los inputs que podamos recibir, todos ellos generen una línea de texto similar para que la pueda tratar la gente, sea cual sea el input, sea cual sea ese origen. Podemos ver que la gente tiene una definición muy concreta, ¿vale? Muy extensa de todo aquello que puede realizar, ya que a la gente hay que indicarle cada una de esas acciones que puede realizar, qué tool debe realizar. Del mismo modo, el agente, dentro de esas tools hay diferentes apartados, y esto sí que lo tenéis que tener en cuenta. Hay tools nativas y hay tools que podemos generar sin ser nativas. Por ejemplo, tools nativas. Hay tools nativas de acceso al correo, como hemos dicho. Por ejemplo, buscar los correos. Básicamente es una tool que nos permite recuperar, pues, un límite de 10 correos de los que tenemos, elegir los campos, y básicamente lo único que hacemos es definir una cuenta de Outlook. Aquí la veremos en más detalle. Podemos ver que aquí donde pone OAuth Redirect es una redirección que apunta a nuestro webhook, es decir, como hemos comentado antes, tenemos que tener el servicio ubicado en un DNS. Tenemos las URLs que configuraremos al registro de aplicación que haremos en Azure, y aquí tenemos, pues, los datos de Client ID y Client Secret de Azure, de esa que hemos creado para poder conectar. Del mismo modo que aquí, esto funciona en el resto de tools que se pueden integrar de forma nativa basadas en Office 365 y que utilizan lo mismo, una aplicación registrada en Azure. Más aplicaciones nativas, por ejemplo, pues la de SERP API. SERP API es una API oficial de Google que te permite acceder a varios contenidos de búsqueda. Como podemos ver a continuación, aquí podemos observar el servicio de SERP API, la cantidad de accesos que nos permite tener, de APIs de búsqueda de YouTube, de Bing, de DuckDuckGo, y el precio, que esta API es de pago, aunque sí que es cierto que tiene una entrada de 100 búsquedas mensuales gratuitas para hacer pruebas como las que he hecho yo. También hay una tool de Wikipedia, que también es de forma nativa, hace consultas en Wikipedia. Y luego hay lo que yo llamo, digamos, las tools desarrolladas y las tools de base de datos vectorial. Hablaremos primero de las bases de datos vectoriales. Aquí vamos a ver un flujo completo de base de datos vectorial. Por ejemplo, el caso de Azure, del update de Quadrant. Para utilizar una base de datos vectorial, primero necesitamos una base de datos vectorial. En este caso utilizamos Quadrant. Y lo que vamos a hacer es, en este flujo, primero se borra el contenido de esa base de datos vectorial, después se descarga un contenido que queremos poner en la base de datos. En este caso, como os enseñé el otro día, tenemos una wiki donde hay diferentes artículos. Esos artículos se descargan mediante un simple nodo de tipo HTTP que se conecta y se descarga cada una de esas, digamos, artículos. Luego se hace una selección para asegurarnos que solo se van a integrar los que están marcados como azules, se transforman a fichero y son agregados a Qdrant mediante el sistema vectorial de base de datos vectorial, que básicamente lo que hace, tiene un data loader donde se parte por token esos documentos, y utiliza un sistema de embedding que nosotros utilizamos en local, el de Nomic,
¿vale? El F32, y lo utilizamos este en concreto está ejecutándose en mi máquina principal, donde tengo una AMD 7900, pero este tipo de LLM puede ejecutarse también en un servidor pequeño, con una CPU discreta, ya que el trabajo que realizan no es muy... No es, no es muy pesado, como el caso del transcriber. El transcriber lo estoy ejecutando en un Intel NUC, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, en todo este proceso, lo que se hace es se cogen todos los artículos de tipo Azure que hay en la wiki y son introducidos y transformados en vectores dentro de la base de datos vectorial. De manera que luego, cuando yo ya he configurado al bot para indicarle que si preguntan, esto está hecho de forma muy sencilla, pero para que tengáis una referencia, si preguntan por ejemplo, por la parte de preventa, que pueda acceder o que busque esa información en la herramienta de preventa. Aquí tenemos, si te piden el coste de una oferta, pásalo a la tool de preventa, ten en cuenta. Y esto, por ejemplo, para que veáis, está hecho para la presentación por un tema de un problema del transcriber, que básicamente no transcribe correctamente la palabra BIM, que es el ejemplo de la herramienta. Entonces, cuando él recibe una petición de preventa, lo que hace es va a buscar a la base de datos al tipo vector StudyTool, y aquí lo que se encuentra es, pues bueno, una definición de lo que hace la herramienta, un límite de cuántos artículos va a devolver, y del mismo modo que el anterior, qué base de datos, en este caso la de preventa, tiene acceso va a ser la que tiene los datos. Hay que tener en cuenta que Qdran es otro Docker levantado que podemos ver aquí. Qdran básicamente tiene un dashboard. Podemos ver aquí las diferentes bases de datos vectoriales que se han creado con la diferente configuración. Incluso tenemos pequeños tutoriales para ver cómo podemos hacer diferentes consultas, aunque en este caso esto se gestiona de forma automática por la herramienta. Del mismo modo que cuando lo hemos generado utilizamos un embedding, el mismo embedding de Nomic, y en este caso el Vector Store Tool utiliza un modelo que nosotros utilizamos, el GPT-4o Mini, ¿vale? Para facilitar que no sea un coste muy elevado, ya que las consultas al Mini son bastante económicas. A partir de aquí, más tipos de herramientas. Iríamos a lo que son las herramientas desarrolladas. Entonces, yo puedo utilizar estas tools que están creadas de forma nativa, o puedo querer desarrollar una tool, un agente propio, digamos, un conjunto, un workflow específico para ejecutar una tarea. Por ejemplo, la de infraestructura de Azure. Para generar esto, yo lo que le hago es agrego una tool del tipo llamar otro workflow, que la tenemos aquí. Esta tool lo que nos permitirá es crear otro workflow, que podemos ver aquí en esta imagen, que lo que tiene es un trigger de entrada que es de tipo ejecución de otro workflow. Es decir, este trigger se lanza cuando otro workflow le hace la petición, ¿vale? Entonces, tenemos el Jarvis, que tiene un workflow, una tool de salida, ¿vale? Como podemos ver aquí en infraestructura Azure, donde tú identificas qué workflow es de tu listado y qué campo va a devolverte ese workflow. Y tenemos el trigger de entrada, que cuando ese agente dispara este workflow, se lanza toda esta ejecución, ¿vale? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en el caso del ejecutor de Azure o el administrador de infraestructura tiene dos pasos, ¿vale? Estos dos pasos no son más que, por una parte, un identificador, ¿vale? Es decir, transformar el input en una salida que tenga una estructura, ¿vale? No, nombre, en este caso, nombre de la máquina, talla, sistema operativo, porque es un ejecutor de máquinas virtuales, pero podríamos definir una estructura más compleja, tipo de tarea, entorno, incluso búsqueda de credenciales. Podríamos tener una estructuración mucho más compleja. Y una segunda parte que sí que utiliza tools personalizadas, que en este caso, para facilitar la tarea, no es más que una llamada a un proceso de GitLab, pero que podría ser, por ejemplo, como veremos después, una ejecución en una consola. Es decir, podría ser una ejecución de un Python, podría ser una ejecución de un script en Bash, de un script Perl, podría ser una ejecución muy personalizada, ¿vale? En este caso es una llamada
que podemos ver aquí, que está hecha sobre el GitLab, ¿vale? Y lo único que hace es ejecutar una pipeline, ¿vale? Que ya está preparada para recibir los diferentes parámetros que se generan en el primer agente, ¿vale? Para que nos entendamos, el resumen sería, este primer agente genera los parámetros que son necesarios para la pipeline, este segundo agente lanza la pipeline con los parámetros que son necesarios. Aparte de este tipo de herramientas, tenemos la salida. Esto nos generará una respuesta en mayor o menor complejidad y esa respuesta tiene que ser tratada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es tratar la salida dependiendo de si se ha generado con audio o no. Por ejemplo, si nosotros hacemos, ahora está desconectado el nodo, porque lo desconectamos para las pruebas, pero estos if lo que hacen es valorar, por ejemplo, si la entrada ha sido de Telegram y si ha sido con audio o sin audio. Si la entrada ha sido de Telegram y ha sido con audio, este if sale true, con lo cual se prepara una respuesta de audio para responder. En este caso, lo que hacemos es coger esa primera respuesta, reducirla, ¿vale? Porque la respuesta puede ser muy, muy extensa. La reducimos y además le hacemos una segunda parte de tratamiento de audio. Eso se hace con dos llamadas a ChatGPT, en este caso GPT o Mini. Y lo que hacemos es en la primera le decimos, please, resume la respuesta porque va a ir acompañada de respuesta en texto muy completa y no es necesario que sea una respuesta extensa de voz. Y en la segunda decimos, please, trata esta respuesta para que los números aparezcan en letras, no con números, igual los años, las cifras y monedas, etcétera, etcétera, diferentes puntos que en este caso la parte de text-to-speech puede generar malas pronunciaciones por no estar de forma correcta. Luego tiene una ejecución de Python que lo único que hace es simplificar el texto, es decir, eliminar caracteres que pueden ser complejos. Y por último, un HTTP request a la API de Eleven Labs, que hemos configurado con una voz, donde hemos realizado una clonación, en este caso la hicimos de la voz del actor que interpreta a Jarvis en Iron Man, y esa clonación lo que hace es generar dentro de la API pues, un identificador que yo puedo llamar, pasarle texto y me lo devolverá en formato voz. Cuando eso ha terminado, eso genera un fichero que se lo pasamos a Telegram y lo devuelve en el chat. Estas dos respuestas son similares, pero son solo texto. Esta parte lo único que hace es tener en cuenta si viene de chat o si viene de Telegram. Una está hecha para responder directamente mensajes de solo texto y la otra está hecha para acompañar a los mensajes de voz, siendo un complemento de los mensajes de voz. Cosas a tener en cuenta y cosas que son importantes. Por ejemplo, los agentes acostumbran a utilizar memoria. La memoria no es más que tener un histórico de aquello que hemos estado comentando. Hay varios tipos, los más utilizados, la Windows Buffer, una de Postgres o una de Redis. Yo estoy utilizando la de Postgres. Básicamente lo que hacemos es declarar una tabla dentro de una base de datos y una longitud, cantidad de mensajes que va a recordar en cada una de las peticiones que le hagamos. Por ejemplo, los últimos 10. Esto es importante porque nos permite mantener conversaciones fluidas. Por ejemplo, otro día teníamos ejemplo de genérame una oferta y luego podíamos aprovechar para pedirle que metiese esa oferta en un comentario de Jira o que generase un fichero de OneDrive con esa oferta. Básicamente, como tenía todo lo histórico de las preguntas que estábamos realizando, podía tener toda esa información y con lo cual podía responder de forma correcta. Si no tuviésemos ese histórico, seguramente se hubiese equivocado porque no tenía el histórico de las preguntas que habíamos hecho. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que tener todo este histórico puede incrementar los costes, ya que son una cantidad superior de tokens que se envían, en este caso, pues, puede enviarse a ChatGPT. Para la gestión de la memoria hay que tener en cuenta que tenemos un Chat Memory Manager que nos permite, en algunos casos, poder hacer limpieza de la memoria. Por ejemplo, yo me he encontrado que en la ejecución de pipelines de GitLab, la información que devuelve la pipeline me provoca errores por diferentes caracteres que devuelve en el Memory Manager. Con lo cual, muchas veces hay cierto tipo de ejecuciones que requieren de hacer limpieza. En este caso, por ejemplo, borrar todos los mensajes cada vez que se ejecutan, ¿vale? Esto es algo que se puede ver porque da un error muy característico. A nivel de trabajo, a nivel de forma de trabajar, hay dos formas de trabajar. Una es guardando el contenido y dejando en modo activo el workflow, lo que nos permitirá que los varios inputs que hemos definido están funcionando. Por ejemplo, el de chat
pues tenemos un chat URL que podemos ir a acceder. El de Trigger, pues sabemos que ya está funcionando de forma automática. El de Outlook, cada vez que se reciben mensajes va a actuar. En ese caso, los crons, si no están deshabilitados, como es este caso que están deshabilitados, ya estarán de forma activa. Y luego hay otra forma de trabajar que es como se hacen los tests, que es básicamente darle a Test Workflow. Cuando le damos a Test Workflow, el entorno se queda en estado de espera. Hay que tener en cuenta que es necesario tenerlo desactivado. Entonces, cuando le damos en este estado, podemos hacer las pruebas de forma manual. Por ejemplo, podemos preguntarle directamente a través de Telegram y veremos cómo salta todo el proceso. Entonces podemos ver toda la ejecución, todos los pasos, poder valorar. En este caso podemos ver que tenemos un error. Va muy bien, porque así veremos qué está ocurriendo. ¿Vale? Podemos ver que ha fallado en el caso del Postgres. Y esto es porque el Postgres ahora mismo está apagado. Entonces, si nos vamos al servidor y buscamos el Postgres, debería haber otro, exacto, el de N8N que está apagado. Lo encendemos y volvemos a ejecutar y así veréis todo el proceso. Vamos a dar. Está otra vez en espera y vamos a hacerle exactamente la misma pregunta. Ahora veremos todo el proceso, vemos que ha funcionado correctamente, que accede a la Vector Studio Tool, le pasa esa información a OpenAI, vuelve esa información al agent y ahora debería salir por una de las partes de respuesta y ya tenemos respuesta, indicándonos las tallas que aparecen en la documentación. Este método, aunque requiere de cada prueba de darle al test, nos permite analizar los errores de cada workflow. Además, tenemos el histórico de ejecuciones. Aquí tenemos un histórico de ejecuciones, como que hemos tenido antes que ha dado error. Y además, si queremos, podemos cargar ese histórico de ejecuciones. El histórico de ejecuciones funciona tanto en modo start, ¿vale? En modo activo, como en modo test. Todo lo histórico queda registrado y podemos cargar, cuando le damos debug en editor, podemos cargar los valores que teníamos en esa carga. Por ejemplo, si yo le doy a debug en editor, podemos ver que tenemos ya en el editor toda la información. Eso significa que tenemos todos los campos que se han calculado hasta el error. Y esto lo que nos permite es muchísima agilidad, porque no solo podemos ver en detalle el error con tranquilidad, sino que, por ejemplo, si queremos cargar algún valor nuevo, nosotros podemos ver los valores que devuelven el resto de campos y simplemente, si quisiésemos, podríamos arrastrar ese valor y, por ejemplo, agregarlo al prompt. ¿Vale? Con lo cual, la agilidad para construir y modificar esto es muy, 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 muy ágil. Entonces, luego cuando terminemos de trabajar, le damos a borrar el estado, se ha quedado este pineado, le hacemos un pin del valor que nos devolvía y le podemos dar a activar y esto volverá a servir de forma natural. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero veremos que como no estamos en test, yo le puedo pedir otra vez lo mismo. Aquí no vemos absolutamente nada, pero deberíamos ver en ejecuciones que tenemos un proceso en ejecución. Tarda un poquito en actualizarse. Aquí podemos ver que está en ejecución. Podemos ver que ya ha finalizado porque ya hemos recibido respuesta. Y podemos ver el detalle de la ejecución toda correcta, incluyendo la Vector Story que ha hecho el mismo proceso que antes. ¿Vale? Podemos ver la salida por la que ha salido por el Telegram y nos ha dado. Y como, por ejemplo, como no llevaba audio, no ha llegado a generar audio. Vamos a hacer la misma prueba con audio. Jarvis, ¿puedes decirme las tallas de máquinas virtuales que tenemos en preventa? Ahora esto va a generar la ejecución, podemos ver lo mismo que te decíamos antes, está en ejecución, pero no podemos ver el paso a paso, porque ese paso a paso solo aparece en el test workflow. Sin embargo, cuando terminará, está aún en ejecución, ¿veis? Si le damos a ejecución no vemos lo que está ocurriendo, solo lo veremos cuando falle o finalice. A ver, ya tenemos la respuesta.
la respuesta a nivel de texto y ahora está generando la respuesta a nivel de voz. Le podemos dar. Las tallas de máquinas virtuales en preventa varían desde 5 euros al mes para aplicaciones ligeras hasta 120 euros al mes para aplicaciones intensivas. Podemos ver que el texto que nos genera de voz es mucho más corto, por lo que hemos comentado antes. Es un texto que intenta acompañar el detalle que nos da, digamos, un archivo de audio que intenta acompañar el detalle que nos da el texto. Pero el detalle amplio lo tenemos en el texto y así se lo hemos indicado en los diferentes, digamos, pasos de ejecución. Esto lo que tenemos que entender es que nos permite desarrollar una gran amplitud de opciones de forma relativamente sencilla, pero sobre todo quiero que se queden con la metodología. Es decir, yo creo un workflow y ese workflow básicamente lo puedo ir testeando paso a paso, puedo ir viendo la ejecución sin que sin que esto os genere un punto ciego. Es decir, yo puedo ver paso a paso dónde se está ejecutando, qué está ejecutándose, qué está fallando, qué está devolviendo cada uno de los LLMs que yo estoy cuestionando, con lo que la interacción y la implementación de todo un proceso se acaba siendo relativamente sencilla. Aquí tenemos otro proceso que no hemos comentado. Este es mucho más costoso, que básicamente lo que hace es intenta crear toda una base de datos vectorial, pero de un RSS feed de noticias. Básicamente se conecta a un RSS feed, lo convierte, digamos que descarga las noticias, los convierte en ficheros, les da un formato de texto y eso lo sube a la base de datos vectorial. Lo que nos permitiría, en cierta manera, o lo que nos va a permitir, en cierta manera, generar una serie de noticias que poder consultar. Esto viene a ser un ejemplo que indica o que intenta mostrar los diferentes puntos de error o diferentes desafíos que tiene esta situación o este software. Por ejemplo, vamos a activarlo, le vamos a dar a Test Workflow. Aquí podemos ver que ya ha finalizado la ejecución de carga. Y este ejemplo era un ejemplo para que se pudiese ver que realmente los retos, ¿no?, que generan este tipo de cargas. En esta carga, a pesar de que se encuentran 137 noticias, realmente llegan a cargarse 37 de ellas. El motivo son problemas de estructuras, como podemos ver en esta parte de carga, ¿vale? En la parte del output parser, que seguramente por caracteres, por estructura de documentos, no se está generando una salida adecuada para poder cargarlo en el Vector Store. Este ejemplo quería ponerlo porque creo que es un muy buen ejemplo para entender que todo este proceso de carga de ficheros y de transformación de ficheros y de utilización de información requiere de un trabajo intenso en cómo adaptar ese dato para poder ser utilizado por inteligencia artificial y cómo poder utilizarlo de forma continuada. Es decir, esta carga que ha generado esta diferencia tan grande puede variar dependiendo de las noticias que haya, con lo cual para mejorar todo este proceso debería generarse todo un proceso de transformación de esa información que tenga en cuenta cualquier tipo de carácter de estructura que generen esas noticias. De hecho, ahora deberíamos poder preguntar sin ningún problema en Telegram. Y aquí vemos que nos ha listado de forma correcta las noticias que seguramente ha ido cogiendo o que tenemos, según podemos ver en el fondo. Para finalizar y como resumen de esta segunda parte, lo que quería mostrar en este vídeo era que
hay partes que aún requieren o tienen un trabajo, digamos, más extenso, que no todo es tan sencillo y que detrás de esa parte no tan mágica o tan maravillosa de funcionamiento hay una serie de automatismos que requieren de un fine-tuning concreto y que requieren de un trabajo concreto para poder funcionar de forma correcta a nivel de producto. También me gustaría que el vídeo sirva como ejemplo para la gente que quiera desarrollar sus propias herramientas y que se encuentren pues las mismas dificultades que me he encontrado yo, pues para que puedan desbloquear esas dificultades y puedan seguir en sus proyectos y puedan acabar esos proyectos para tener eh, la herramienta funcionando. Es, digamos que este mundo de la inteligencia artificial está muy, muy interesante. Las últimas semanas están apareciendo muchísimas nuevas herramientas, están apareciendo nuevas formas de trabajar con inteligencia artificial. Los próximos meses y años van a ser excepcionales, van a ser años con cambios muy importantes para todos nosotros. Creo que aprender de estas herramientas y sobre todo entender los conceptos que funcionan detrás va a ser clave para la evolución, nuestra evolución profesional. Y también creo que aquellas personas que empiecen ya a trabajar con estas herramientas y a entender cómo funcionan van a tener más facilidades para adaptarse a los nuevos cambios que van a venir dentro de poco. Agradecer que hayan llegado hasta aquí y nos vemos la semana que viene seguramente con alguno de los dos proyectos que ya les voy a avanzar que estoy ahora mismo ejecutando. Uno es un generador de análisis de infraestructura Azure, es decir, dado un- unas credenciales, poder tener un informe de qué hay en ese tenant o en esa suscripción de Azure. Y el otro es un sistema de autogestión de Kubernetes con inteligencia artificial. Estos dos son los proyectos, los laboratorios que ahora mismo estoy jugando con ellos y estoy disfrutando mucho con ellos y espero que en breves pueda compartir con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.